Antes del fin no hubo gritos ni fuego, hubo silencio, un silencio antiguo, denso, como si toda la creación contuviera el aliento. Juan escribe que el cielo se abrió lentamente y desde ese umbral descendieron figuras que no corrían ni se ocultaban. Avanzaban con la calma de lo inevitable. No traían caos inmediato, sino juicio. Cada paso marcaba destino. Esta no es una historia para entretener, es una advertencia para quienes creen que el mundo jamás cambiará. Escucha, porque todo comienza así. Cuando el primer sello fue roto, no se escuchó trueno alguno. Apareció un caballo blanco, luminoso como hueso bajo el sol. Su jinete portaba una corona concedida, no arrebatada, y un arco sin flechas visibles. No venía aún a destruir, sino a conquistar sin guerra abierta. Su poder no estaba en la fuerza, sino en la persuasión. Promesas envueltas en paz, dominio disfrazado de esperanza. Así comienza el fin, cuando el engaño parece salvación y la mentira aprende a hablar como verdad. El segundo sello quebró la quietud. Surgió un caballo rojo como la sangre recién derramada. Su jinete no llevaba palabras, solo una gran espada. No vino a crear guerras, sino a quitar la paz de la tierra. Donde pasaba, hermanos se volvieron enemigos y naciones se rompieron desde dentro. La violencia no llegó de sorpresa, fue liberada. Este jinete no siembra odio, retira los frenos que lo contenían, y sin paz el mundo aprende a destruirse a sí mismo. El rojo no solo estaba en el caballo, cubría el suelo, las manos, la memoria. La espada brillaba por uso constante, no por gloria. La guerra dejó de ser excepción y se volvió costumbre. No hubo vencedores reales, solo sobrevivientes marcados. El segundo jinete no distingue bandos, porque para él todos pierden cuando la paz desaparece. Su paso enseña que la violencia nunca llega sola, siempre arrastra generaciones enteras hacia el mismo abismo. El tercer sello reveló un caballo negro, oscuro como noche sin estrellas. Su jinete sostenía una balanza, símbolo de comercio y control. No traía ejércitos ni armas visibles, pero vaciaba mesas y quebraba hogares. El hambre llegó en silencio, con precios imposibles y pan contado. El aceite y el vino quedaron para unos pocos, mientras muchos aprendieron que morir lentamente también es juicio. La escasez no cayó del cielo, nació del corazón humano. La balanza oscilaba, pero nunca se equilibraba. Cada grano era pesado, cada ración contada. El hambre no gritaba, susurraba durante noches interminables. Madres midiendo pan, padres ocultando desesperación. El jinete negro no roba, permite que el egoísmo gobierne. Donde la avaricia reina, la abundancia se convierte en privilegio. Este sello recuerda que no toda destrucción es ruidosa. Algunas matan despacio, sin sangre, sin testigos. Al romperse el cuarto sello, el aire se volvió pesado. Apareció un caballo pálido de color enfermizo. Su jinete tenía un nombre temido: Muerte. Tras él avanzaba el Hades, recogiendo lo que caía. No necesitaba espada. Todo cedía a su paso. Enfermedad, hambre y guerra le obedecían. No aceleraba el fin, lo administraba. Su autoridad no fue tomada por fuerza, le fue concedida, y eso lo hacía aún más aterrador. La muerte no gritó ni celebró, observó. Su mirada no tenía odio, solo certeza.
El caballo pálido avanzaba entre ciudades vacías y cuerpos olvidados. El Hades no atacaba, esperaba. Este sello no es castigo inmediato, es consecuencia acumulada. El final no llega de golpe, se construye decisión tras decisión. Cada vida caída contaba una historia que pudo cambiarse, pero no se hizo. Así actúa la muerte cuando el mundo insiste en ignorar advertencias. Por primera vez, los 4 jinetes fueron vistos como uno solo. No corrían, marchaban alineados. Engaño, guerra, hambre y muerte no compiten, cooperan. Cada uno prepara el camino del siguiente. El apocalipsis no es caos, es secuencia. Lo aterrador no es su fuerza, sino su lógica. El mundo no cae porque Dios lo abandone, sino porque insiste en repetir los mismos errores, creyendo que esta vez será distinto. Los jinetes no pertenecen solo al futuro, cabalgan cada vez que la verdad es sacrificada por comodidad. Juan no describe monstruos, describe procesos. El apocalipsis no ocurre sin testigos. Cada generación cree ser inmune hasta que reconoce las señales. Esta profecía no fue escrita para infundir terror, sino para despertar conciencia. Porque el fin no comienza con fuego, comienza con indiferencia. Y cuando eso sucede, el tiempo aún existe, pero ya es limitado. Tras los jinetes, el cielo no se cerró. Permaneció abierto como observando. Juan comprendió que aquello no era solo destrucción, sino revelación. El juicio no cae a ciegas, expone lo que ya existe. Los sellos no crean maldad, la desenmascaran. Cada jinete refleja decisiones humanas amplificadas. El apocalipsis no es un ataque repentino, es un espejo brutal. Lo que duele no es verlo venir, sino reconocer que siempre estuvo allí, creciendo en silencio mientras nadie quiso mirar. El quinto sello no mostró caballos, mostró voces, almas que clamaban justicia, no venganza. No pedían castigo inmediato, pedían verdad. El cielo escuchó sin apresurarse. Se les dio descanso, no respuestas rápidas. Porque incluso en el juicio existe orden. Este sello revela que Dios no ignora el dolor, pero tampoco actúa con prisa humana. La espera también forma parte del plan. Y mientras tanto, la historia continúa escribiéndose con decisiones diarias que pesan más de lo que imaginamos. Cuando el sexto sello fue abierto, la creación reaccionó. La tierra tembló, el cielo cambió de color, los astros parecieron perder su lugar. No era destrucción total, era advertencia cósmica. Reyes y pueblos comprendieron algo inquietante. El poder humano es frágil. Las jerarquías se desvanecen cuando la eternidad se hace visible. Este sello no distingue rangos ni nombres. Frente a lo eterno, todos descubren lo mismo. No controlan el final, apenas participan en él. El cielo se recogió como un pergamino, no para desaparecer, sino para revelar. Lo oculto quedó expuesto. Montañas y ciudades parecían perder su seguridad. Este sello no anuncia el fin inmediato, anuncia claridad. Cuando la ilusión cae, muchos buscan esconderse, pero no hay refugio contra la verdad. El apocalipsis no elimina máscaras con violencia, las deja caer. Y ese momento, cuando ya no hay dónde huir, es cuando el ser humano se enfrenta a lo que realmente es. Antes de que el juicio avanzara, ocurrió algo inesperado, una pausa. Ángeles marcaron a quienes permanecían fieles. No fue un símbolo visible de poder, sino de pertenencia.
En medio del caos, la protección no vino del aislamiento, sino de la fidelidad. Este momento recuerda que el Apocalipsis no es solo juicio, también es preservación. No todo se pierde. Incluso cuando el mundo se sacude, hay quienes permanecen firmes, no por fuerza, sino por convicción. Una multitud incontable apareció, de toda nación y lengua. No vestían armas, vestían luz. Habían atravesado tribulación, pero ahora estaban en paz. Este contraste es clave. El Apocalipsis no glorifica el sufrimiento, lo supera. La victoria no pertenece al caos, sino a la perseverancia. Aquí se revela el propósito final, no destruir por destruir, sino restaurar lo que parecía irrecuperable. El fin no es oscuridad absoluta, es transición hacia algo que aún no comprendemos del todo. El séptimo sello no trajo ruido, trajo silencio. Medio cielo quedó inmóvil. No era vacío, era reverencia. Antes del siguiente acto, todo se detuvo. Este silencio pesa más que los sellos anteriores. Revela que incluso el cielo se prepara. El Apocalipsis no es prisa, es precisión. Cuando el silencio cae, no es ausencia de acción, es contención. Algo mayor está por comenzar, y la creación entera parece comprenderlo antes que los hombres. 7 ángeles recibieron trompetas, no las alzaron aún, permanecieron firmes esperando. El juicio no se desata sin anuncio. Cada trompeta será una llamada, no solo un castigo. El cielo comunica antes de actuar. Este momento recuerda que Dios no irrumpe sin advertir. El ser humano siempre es informado antes de ser confrontado. El problema no es la falta de señales, sino la costumbre de ignorarlas hasta que ya no pueden ser evitadas. El incienso subió con las oraciones, no se perdieron en el aire, fueron recibidas. El juicio avanza acompañado de súplica. Esto cambia la narrativa. No es un Dios distante, es un Dios que escucha incluso cuando el mundo tiembla. Las oraciones no detienen el plan, lo atraviesan. En medio del Apocalipsis, la comunicación permanece abierta, y eso significa que aún en el juicio existe relación, no abandono. Cuando la primera trompeta finalmente sonó, la historia entró en otra fase. Ya no eran sellos revelando, sino advertencias impactando la tierra. Pero incluso aquí, nada ocurre sin límite. El Apocalipsis avanza por etapas, no por explosión final. Cada paso ofrece una oportunidad de reacción. El mensaje es claro. El fin no llega sin llamados previos. La pregunta nunca ha sido si el mundo cambiará, sino si quienes lo habitan cambiarán a tiempo. La segunda trompeta resonó y algo cayó como una gran montaña ardiente, no para destruir de inmediato, sino para advertir. Las aguas cambiaron, el equilibrio se alteró. El mensaje no era solo físico, era espiritual. Cuando el orgullo se eleva demasiado, termina cayendo sobre aquello que sostiene la vida. El Apocalipsis no habla solo de castigos sobrenaturales, habla de consecuencias naturales amplificadas. La creación responde cuando el orden es ignorado durante demasiado tiempo. Con la tercera trompeta, una estrella cayó del cielo. No brillaba como esperanza, sino como advertencia. Las aguas dulces se volvieron amargas y muchos comprendieron que no todo lo que cae del cielo es bendición. Este sello recuerda que incluso los dones pueden corromperse. Cuando la luz pierde su propósito, se convierte en veneno.
El Apocalipsis enseña que la pureza no depende del origen, sino de la fidelidad al propósito para el cual algo fue creado. La cuarta trompeta afectó la luz misma. El sol, la luna y las estrellas perdieron parte de su brillo. No fue oscuridad total, fue disminución. Un recordatorio de que la luz puede apagarse gradualmente sin que nadie lo note al principio. El Apocalipsis no siempre llega como noche repentina. A veces es un atardecer largo. Cuando la verdad se atenúa poco a poco, el mundo aprende a vivir con sombras, creyendo que aún ve con claridad. Un ángel proclamó un anuncio solemne. Lo que venía sería más intenso. No era amenaza, era advertencia final. El Apocalipsis siempre avisa antes de profundizar. Este momento marca una línea clara entre ignorancia y responsabilidad. Después de escuchar, nadie puede decir que no supo. El cielo no actúa con engaño, comunica con claridad. Lo que ocurre después no es sorpresa, es consecuencia de haber escuchado y aún así haber elegido no cambiar. La quinta trompeta abrió el abismo, no como castigo inmediato, sino como liberación de lo que estaba contenido. La oscuridad se extendió, no para destruir cuerpos, sino para perturbar conciencias. El tormento no fue físico, fue interno. Este pasaje revela que algunos juicios no atacan la carne, sino la mente. Cuando la verdad se rechaza demasiado tiempo, la confusión ocupa su lugar. El Apocalipsis muestra que perder claridad puede ser más doloroso que perder fuerza. Las figuras que surgieron no eran monstruos sin sentido, eran símbolos del caos interior desatado. No mataban, atormentaban. El límite impuesto revela misericordia incluso en el juicio. Dios permite confrontación, no aniquilación total. Este momento enseña que el sufrimiento también puede ser correctivo. El Apocalipsis no busca destruir al ser humano, busca quebrar su orgullo. Cuando el dolor no elimina, obliga a reflexionar. Y esa reflexión aún puede conducir al arrepentimiento. La sexta trompeta liberó fuerzas contenidas desde hace siglos. No fue desorden, fue permiso. La historia avanzó hacia un punto de confrontación global. Sin embargo, incluso aquí hubo límites claros. El Apocalipsis no describe un mundo fuera de control, sino uno bajo supervisión estricta. Nada ocurre porque sí. Cada evento responde a una estructura mayor. El caos aparente es solo eso, apariencia. Detrás hay propósito, tiempo y medida. A pesar de todo, muchos no cambiaron. Vieron señales, escucharon advertencias, pero endurecieron el corazón. Este es uno de los mensajes más duros del Apocalipsis. El juicio no siempre produce arrepentimiento. La resistencia humana puede ser más fuerte que el miedo. Aquí se revela que el problema nunca fue falta de evidencia, sino exceso de orgullo. El fin no sorprende a quienes decidieron ignorar cada llamado previo a la transformación. Antes del último anuncio, Juan recibió un libro pequeño, dulce al comerlo, amargo al digerirlo. Así es la verdad, atractiva al principio, pesada cuando exige cambio. Este acto simboliza el mensaje profético completo. No basta con escuchar, hay que asimilar. El Apocalipsis no endulza su contenido, promete vida, pero confronta costumbres. Quien acepta la verdad solo cuando agrada, no la ha aceptado realmente. El mandato fue claro:
profetizar de nuevo. El mensaje no había terminado. El Apocalipsis no es cierre inmediato, es reiteración. Dios insiste antes de concluir. Este bloque recuerda que mientras haya palabra, hay oportunidad. El fin no se acelera por impaciencia divina, se retrasa por misericordia. Cada advertencia repetida es una puerta aún abierta. Pero ninguna puerta permanece abierta para siempre. El tiempo avanza, y con él, la necesidad urgente de decidir. Dos testigos aparecieron para hablar verdad en medio de la confusión. Exponían palabras. Su presencia incomodaba porque revelaba durante un tiempo. Fueron ignorados, luego resistidos. El Apocalipsis muestra que la verdad no siempre es bienvenida, incluso cuando es necesaria. Estos testigos no buscaban fama ni victoria, solo fidelidad. Su misión recuerda que, antes del silencio final, Dios levanta voces claras. La historia no avanza sin que alguien señale el camino correcto. Cuando su voz fue silenciada, el mundo celebró. La verdad callada parece alivio para muchos, pero esa celebración fue breve. El Apocalipsis enseña que silenciar la verdad no la elimina. La aparente victoria del engaño dura poco. Este momento revela una paradoja humana. Preferimos la comodidad de la mentira a la incomodidad de la corrección. Sin embargo, la historia demuestra que la verdad siempre regresa. No con venganza, sino con evidencia imposible de ignorar. Cuando los testigos fueron restaurados, el impacto fue inmediato, no por violencia, sino por asombro. El cielo intervino para recordar que la vida no termina donde el mundo cree. Este evento no busca castigar, sino sacudir certezas falsas. El Apocalipsis repite una idea central. La muerte no tiene la última palabra. Lo que parecía final se transforma en mensaje. La restauración no es solo milagro, es confirmación de que la fidelidad tiene sentido incluso cuando parece inútil. La séptima trompeta anunció un cambio definitivo. No fue destrucción inmediata, fue proclamación. El reino del mundo comenzaba a ceder espacio al reino eterno. Esta trompeta no grita terror, declara autoridad. El Apocalipsis no concluye con caos, sino con gobierno establecido. La historia no termina sin dirección. Este momento revela que todo conflicto converge hacia un orden final. Lo eterno no improvisa, espera el momento exacto para manifestarse plenamente. El cielo respondió con adoración, no con alarma. 24 ancianos se inclinaron, reconociendo que el control nunca se perdió. Este acto revela una verdad profunda. Aunque la tierra tiemble, el trono permanece firme. El Apocalipsis no describe un cielo en pánico, sino en orden. La adoración surge cuando se reconoce soberanía real. Mientras el mundo lucha por control, el cielo descansa en certeza. Esta escena recuerda que la estabilidad no depende de circunstancias. El templo celestial se abrió, mostrando lo que siempre estuvo allí. No apareció algo nuevo, sino lo eterno. El arca simbolizaba promesa cumplida y pacto vigente. El Apocalipsis insiste en revelar, no inventar. Lo que se manifiesta al final es lo que siempre sostuvo la historia. Este momento recuerda que la fidelidad divina no cambia con el tiempo. Aun cuando el mundo parece romperse, el pacto permanece intacto, esperando ser reconocido una vez más. Una gran señal apareció, una mujer revestida de luz.
Representaba vida, promesa y continuidad. El Apocalipsis no es solo juicio, también es nacimiento. Esta imagen recuerda que incluso en medio del conflicto, la vida sigue emergiendo. El mensaje es claro. El mal no detiene el propósito, lo confronta. Cada nueva generación es evidencia de que la historia no se rinde. La luz no desaparece porque haya sombras, se vuelve más necesaria. Otra señal apareció, opuesta y desafiante, no como sorpresa, sino como contraste. El Apocalipsis presenta claramente el conflicto entre propósito y oposición. No oculta la resistencia. Sin embargo, incluso esta fuerza adversa tiene límites. El mensaje no glorifica al enemigo, lo contextualiza. Todo poder que se enfrenta a lo eterno es temporal. Esta escena no busca temor, busca claridad. Reconocer la oposición es parte de comprender la magnitud del propósito que intenta detener. El conflicto se trasladó a la tierra, no como sorpresa, sino como consecuencia. Cuando lo espiritual se ignora, lo terrenal lo refleja. El Apocalipsis conecta ambos planos sin confusión. Nada ocurre aislado. Este bloque recuerda que las batallas visibles tienen raíces invisibles. Comprender esto cambia la forma de interpretar el caos. No todo es político, ni todo es casual. La historia humana responde a dinámicas más profundas que requieren discernimiento, no solo reacción. Aún así, la protección fue reafirmada. No todo fue tomado, no todo fue perdido. El Apocalipsis equilibra conflicto con cuidado. La preservación no siempre es ausencia de problema. A veces es resistencia en medio de él. Este bloque recuerda que sobrevivir también es victoria. La fidelidad no siempre evita la tormenta, pero asegura que no será definitiva. El fin no se escribe solo con caídas, sino con permanencias silenciosas que sostienen la esperanza. Una bestia emergió del mar, no como criatura aislada, sino como sistema. Su poder no estaba solo en la fuerza, sino en la influencia. El Apocalipsis muestra que el dominio más peligroso no siempre oprime, a veces seduce. Esta figura representa estructuras que prometen orden mientras exigen lealtad absoluta. No gobierna por terror inmediato, sino por normalización. Cuando el control se vuelve cotidiano, deja de parecer amenaza, y así muchos entregan libertad creyendo que ganan seguridad. La tierra respondió con otra figura, no menos peligrosa por ser más cercana. Esta segunda bestia no imponía, persuadía. Su lenguaje era convincente, su presencia familiar. El Apocalipsis advierte que el engaño más eficaz no parece enemigo. Este poder no obliga, convence, no amenaza, normaliza. La mentira no siempre grita, a veces razona, y cuando se vuelve aceptable, el discernimiento se debilita. Este bloque recuerda que no toda voz suave habla verdad. El mensaje fue claro. Habría una marca, no solo física, sino de lealtad. El Apocalipsis no reduce esta señal a un objeto, la presenta como decisión. No todos la reciben por fuerza, muchos lo hacen por conveniencia. Esta parte revela que el conflicto final no es tecnológico, es moral. La verdadera marca no se impone primero en la piel, sino en la conciencia. Cada elección cotidiana prepara el terreno para la decisión final. Frente a ese sistema, otro grupo permaneció firme. No eran mayoría, pero eran constantes.
El Apocalipsis destaca que la fidelidad no depende del número, sino de convicción. Estos no gritaban, resistían, no dominaban, perseveraban. Su fuerza no estaba en confrontar directamente, sino en no ceder. Este bloque enseña que mantenerse íntegro en un mundo que presiona es una forma de valentía silenciosa. No todos los héroes luchan, algunos permanecen. Una nueva visión mostró al Cordero de pie, no derrotado. Esta imagen redefine poder. El Apocalipsis no presenta fuerza como dominio violento, sino como victoria obtenida mediante fidelidad. El Cordero no impone, atrae, no conquista por miedo, sino por verdad. Este contraste es central. Mientras unos gobiernan por presión, otros lideran por ejemplo. El fin no pertenece al más agresivo, sino al más fiel. Y esa fidelidad transforma el desenlace. Un cántico nuevo resonó, uno que solo algunos podían comprender. No era secreto por exclusión, sino por experiencia. El Apocalipsis enseña que hay verdades que solo se entienden después de atravesar prueba. La canción no celebraba dolor, celebraba permanencia. Cada nota recordaba que resistir valió la pena. Este bloque muestra que el resultado final no es silencio, sino expresión renovada. La historia termina con voz, no con vacío. 3 anuncios atravesaron el cielo. No fueron amenazas, fueron declaraciones. El primero recordó que todo acto tiene consecuencia. El segundo anunció la caída de sistemas corruptos. El tercero advirtió sobre decisiones irreversibles. El Apocalipsis insiste, el juicio no es capricho, es respuesta. Cada anuncio ofrece claridad antes del cierre. Dios no sorprende con castigo, informa con anticipación. El problema no es la falta de mensajes, sino la costumbre de ignorarlos. Una bienaventuranza fue proclamada para quienes perseveran hasta el final. Descanso, no escape. El Apocalipsis redefine victoria. No es evitar la lucha, es completarla con fidelidad. Este mensaje ofrece consuelo en medio del desgaste. La resistencia no es inútil, tiene destino. Cada acto fiel se acumula como testimonio. El fin no borra esfuerzos, los honra, y esa promesa sostiene a quienes caminan sin aplausos, pero con convicción intacta. La cosecha fue mostrada como metáfora final. No todo madura al mismo tiempo, pero todo llega a su momento. El Apocalipsis presenta el cierre como evaluación, no como arrebato impulsivo. Cada vida es considerada, nada queda fuera. Este bloque recuerda que el tiempo no elimina responsabilidad. Lo que se siembra, se recoge. El fin no es injusto, es preciso. Y esa precisión es lo que hace imposible evadir el resultado final. 7 ángeles se prepararon con las últimas copas. No actuaban con prisa ni enojo. El juicio final no es explosión emocional, es conclusión justa. El Apocalipsis deja claro que el cierre no contradice la paciencia previa, la completa. Cada advertencia ignorada conduce aquí. Este bloque marca el inicio del desenlace, no como sorpresa, sino como resultado lógico. El final no llega de repente, llega cuando ya todo fue dicho. La primera copa fue derramada y su efecto no fue inmediato ni visible para todos. Fue una incomodidad persistente, una consecuencia interna de decisiones sostenidas. El Apocalipsis muestra que algunos juicios no caen del cielo,
brotan desde dentro. Cuando la verdad se rechaza por mucho tiempo, el resultado es desgaste espiritual. Este bloque enseña que no todo castigo es externo. A veces, la mayor consecuencia es vivir desconectado del propósito para el cual se fue creado. La segunda copa tocó los mares, símbolo de lo colectivo. El mensaje fue claro: cuando los sistemas se corrompen, afectan a todos. El Apocalipsis no acusa solo individuos, expone estructuras. Lo que parecía estable comenzó a perder equilibrio. Este bloque recuerda que ninguna sociedad es inmune a sus propias decisiones. Cuando la corrupción se normaliza, la consecuencia se vuelve inevitable. El juicio no es arbitrario, es proporcional al daño acumulado a lo largo del tiempo. La tercera copa alcanzó ríos y fuentes. Lo que debía dar vida se volvió señal de advertencia. Este acto no fue venganza, fue revelación. El Apocalipsis subraya que la justicia responde a acciones previas. Cuando la vida es despreciada, la fuente se resiente. Este bloque muestra que Dios no ignora la historia. Cada decisión deja rastro. El juicio no aparece sin contexto, llega cargado de memoria, mostrando que nada fue olvidado. Una voz proclamó que los juicios eran justos, no con arrogancia, sino con claridad. El Apocalipsis no presenta a Dios defendiendo su poder, sino su justicia. Este bloque confronta una idea incómoda. El problema no es el juicio, sino la negación previa. Cuando la verdad es rechazada, la corrección parece injusta. Aquí se recuerda que la justicia no cambia según opinión humana, permanece firme, incluso cuando es incómoda de aceptar. La cuarta copa intensificó la luz del sol, no para iluminar, sino para confrontar. Lo que antes daba calor, ahora exigía respuesta. El Apocalipsis enseña que incluso las bendiciones pueden volverse prueba cuando se ignora su origen. Este bloque revela una paradoja. Lo que no transforma el corazón endurece la resistencia. Aún así, muchos eligieron no cambiar. La insistencia humana en mantenerse igual es uno de los mensajes más serios de esta parte final. La quinta copa trajo oscuridad al centro del poder. No fue caos total, fue confusión interna. El Apocalipsis muestra que cuando la autoridad se construye sin verdad, colapsa desde dentro. Este bloque enseña que el juicio no siempre derriba muros, desordena certezas. El poder sin fundamento se vuelve frágil. La oscuridad aquí no es ausencia de luz, es pérdida de dirección. Y sin dirección, incluso lo fuerte comienza a desmoronarse. A pesar de todo, muchos persistieron en su postura. El Apocalipsis no oculta esta realidad. El sufrimiento no garantiza cambio. La resistencia al arrepentimiento puede ser más fuerte que el dolor. Este bloque confronta la idea de que más señales siempre producen transformación. No es así. El corazón endurecido interpreta advertencias como ataques. Aquí se revela que el problema central no es la falta de luz, sino la decisión de cerrar los ojos. La sexta copa preparó el escenario final. No fue batalla inmediata, fue alineación. El Apocalipsis muestra que los grandes conflictos no comienzan con choque, sino con decisiones previas que acomodan piezas. Este bloque recuerda que el final se construye con pasos graduales. Nada ocurre de improviso. Cada movimiento acerca el desenlace.
La historia avanza hacia un punto de definición, no por impulso, sino por acumulación de elecciones conscientes. Un engaño final intentó reunir voluntades, no con cadenas, sino con persuasión. El Apocalipsis insiste en que la mentira más peligrosa es la que parece razonable. Este bloque muestra que el conflicto final no se libra solo con fuerza, sino con narrativa. Quien controla el relato, controla la dirección. Por eso la verdad siempre incomoda. Aquí se advierte que discernir será crucial, porque no todo lo convincente es correcto. La séptima copa fue derramada y una voz declaró que todo estaba consumado. No fue grito de derrota, fue afirmación de cierre. El Apocalipsis alcanza aquí su punto decisivo. El proceso iniciado con advertencias concluye con resolución. Este bloque no celebra destrucción, afirma cumplimiento. Todo lo anunciado llegó a su término. El fin no sorprende, confirma. La historia no se apaga, se completa. Y con ello, el tiempo de decidir queda atrás. Una gran ciudad fue presentada como símbolo final de soberbia acumulada. No era solo un lugar, era una mentalidad. El Apocalipsis muestra que cuando el poder se vuelve autosuficiente, se desconecta de toda corrección. Esta caída no ocurre en silencio, ocurre ante testigos, no para humillar, sino para advertir. El mensaje es claro: ningún sistema que se declare absoluto puede sostenerse. La grandeza sin humildad siempre termina colapsando bajo su propio peso. La caída fue rápida, pero no inesperada. El Apocalipsis insiste en que nada sucede sin señales previas. Lo que parecía eterno demostró ser frágil. Este bloque revela una verdad incómoda. La estabilidad sin justicia es ilusión. Cuando la corrupción se normaliza, el derrumbe se acelera. La historia no registra esta caída como tragedia aislada, sino como consecuencia lógica. El fin de un sistema no es venganza divina, es respuesta a su propia trayectoria. Los observadores reaccionaron con asombro y temor, no por compasión, sino por reconocimiento. El Apocalipsis muestra que muchos no lamentan la injusticia, lamentan perder beneficios. Este bloque confronta la relación entre comodidad y lealtad. Cuando un sistema cae, revela quién lo amaba por conveniencia. La pérdida expone dependencias ocultas. Aquí se enseña que no todo duelo es noble. Algunos lloran no por el daño causado, sino por la ventaja perdida. En contraste, el cielo respondió con justicia celebrada. No como burla, sino como afirmación de rectitud restaurada. El Apocalipsis no celebra la caída por sí misma, celebra el fin de la opresión. Este bloque revela que el gozo celestial no nace del castigo, sino de la liberación. Cuando la injusticia termina, la creación respira. El final de un sistema corrupto no es vacío, es espacio abierto para lo que fue retenido durante demasiado tiempo. Un llamado final salió del cielo: apartarse. No era condena, era invitación. El Apocalipsis insiste hasta el último momento. Este bloque muestra que incluso ante el colapso hay opción. La separación no es aislamiento físico, es decisión interior. Elegir no participar de la corrupción es ya un acto de juicio personal. Aquí se recuerda que Dios no arrastra a nadie fuera, llama, y cada quien responde según lo que valora realmente. La voz enumeró razones, no para justificar, sino para recordar.
El Apocalipsis deja claro que nada fue arbitrario. Cada consecuencia responde a una historia previa. Este bloque desmonta la idea de un juicio repentino. Todo fue advertido, todo fue medido. La memoria divina no olvida víctimas ni decisiones. El cierre no borra el pasado, lo ordena. Y ese orden es necesario para que lo nuevo no repita los errores de lo antiguo. La imagen cambió a una celebración nupcial, no como metáfora romántica, sino como pacto consumado. El Apocalipsis revela que el destino final es unión, no separación. Todo lo anterior prepara este momento. La historia no termina en ruinas, termina en encuentro. Este bloque redefine el propósito del juicio, limpiar el camino para una relación restaurada. El fin no es soledad eterna, es comunión completa entre lo divino y lo humano. El cielo se abrió y apareció un jinete distinto a los primeros. No venía a advertir, venía a establecer. Su autoridad no era simbólica, era final. El Apocalipsis muestra aquí que la justicia no solo confronta, gobierna. Este jinete no persuade ni amenaza, cumple. La verdad deja de ser discutida y se manifiesta plenamente. El conflicto termina no porque uno se imponga, sino porque la realidad se vuelve innegable. Los títulos revelaron su identidad, fidelidad y verdad. El Apocalipsis no presenta un poder impulsivo, sino coherente. Este bloque enfatiza que el gobierno final no se basa en fuerza bruta, sino en consistencia moral. Todo lo que fue dicho se cumple. La palabra no falla. Aquí se entiende que la verdad no necesita defensa eterna. Llega un momento en que simplemente reina. Y cuando eso ocurre, toda oposición pierde sentido. El conflicto concluyó sin prolongarse. No hubo suspenso innecesario. El Apocalipsis muestra que cuando la verdad se establece, la resistencia se disuelve. Este bloque marca el cierre definitivo de la confrontación, no como aniquilación, sino como resolución. El mal no es eternamente competitivo, es temporal. La historia no queda abierta, se define, y con esa definición el camino queda despejado para lo que siempre fue el propósito original. Tras el fin del conflicto, el silencio volvió a aparecer, pero ya no era pesado, era descanso. El Apocalipsis describe un momento donde la tensión histórica se disuelve y la creación deja de defenderse. Este bloque muestra que la paz no es ausencia de ruido, sino presencia de orden. Nada corre, nada huye, todo se alinea. El universo entra en una calma que no había conocido desde el principio. Aquí comienza una etapa donde el miedo deja de ser necesario. Juan vio un nuevo cielo y una nueva tierra, no como reemplazo, sino como restauración. El Apocalipsis enseña que lo antiguo no fue destruido por error, sino transformado por propósito. Este bloque revela que el final no borra la creación, la renueva. Todo lo dañado encuentra corrección. No se trata de empezar desde cero, sino de terminar correctamente. El cambio es tan profundo que incluso la memoria del dolor pierde dominio sobre el presente. La ciudad descendió del cielo, no construida por manos humanas. El Apocalipsis la presenta como símbolo de convivencia perfecta entre Dios y la humanidad. Este bloque muestra que el destino final no es huida espiritual, sino presencia plena. La separación termina,
no hay templos, porque todo se vuelve sagrado. La divinidad ya no es visitada, es habitada. La ciudad no domina la tierra, la acompaña. El cielo ya no está lejos, está integrado. Una voz declaró que Dios habitaría con los hombres, no como idea, sino como realidad constante. El Apocalipsis enfatiza que la relación rota es restaurada sin intermediarios. Este bloque subraya el fin de la distancia. No hay jerarquías de acceso ni lugares prohibidos. La cercanía se vuelve permanente. La fe deja de ser esperanza futura y se convierte en experiencia diaria. La presencia ya no se busca, se vive. El texto declara que ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, no como consuelo emocional, sino como decreto definitivo. El Apocalipsis muestra que estas realidades no son eternas, son temporales. Este bloque redefine la normalidad. Lo que fue común deja de existir. El sufrimiento no se gestiona, se elimina. La historia humana alcanza un punto donde el daño ya no tiene continuidad. El pasado no gobierna el futuro. El que estaba en el trono declaró que hacía nuevas todas las cosas. El Apocalipsis presenta esta frase como sello final. No se reparan fragmentos, se renueva todo. Este bloque enseña que la transformación no es parcial ni selectiva. Nada queda fuera. El cambio no depende del mérito humano, sino de una voluntad soberana de restauración. Lo nuevo no es improvisado, es resultado de un plan cumplido en su totalidad. Las palabras fueron llamadas fieles y verdaderas. El Apocalipsis insiste en que lo visto no es metáfora vacía. Este bloque refuerza la confianza en la promesa. La historia no termina en ambigüedad. Todo lo anunciado se cumple. La verdad no cambia con el tiempo. Aquí se afirma que la esperanza no fue ingenua. Cada advertencia, cada espera, cada acto de fe encuentra validación. El final confirma que creer no fue en vano. El río de vida fluye desde el trono, claro y constante. El Apocalipsis lo presenta como sustento eterno. Este bloque muestra que la vida ya no depende de esfuerzo ni escasez. Todo fluye sin interrupción. No hay sequía espiritual ni desgaste. La fuente no se agota. El agua no es símbolo de supervivencia, sino de plenitud. La existencia deja de ser resistencia y se convierte en disfrute continuo de lo restaurado. El árbol de la vida reaparece, dando fruto constante. El Apocalipsis señala que la sanidad de las naciones proviene de él. Este bloque conecta el principio con el final. Lo que fue perdido se recupera. No hay ciclos de carencia. La restauración es permanente. La humanidad ya no vive de permisos temporales, vive de acceso completo. La herida original queda cerrada. El pasado no se repite, se redime. La historia concluye con una promesa: vengo pronto. El Apocalipsis no cierra con miedo, sino con expectativa. Este bloque finaliza el relato recordando que el mensaje no es solo futuro, es presente. Cada generación vive con esa tensión viva. No se trata de fecha, sino de preparación. El cierre no invita a huir del mundo, sino a vivir con conciencia. El fin no paraliza, despierta. Y esa es la última advertencia. La advertencia final no fue impuesta, fue ofrecida. El Apocalipsis cierra recordando
que todo lo revelado tiene un propósito práctico: decidir. Este bloque muestra que la profecía no busca asombrar, sino despertar conciencia. Cada palabra invita a evaluar el rumbo personal. No es una historia distante, es un espejo. El futuro descrito no excluye al presente. Lo que viene está ligado a lo que se elige hoy, incluso cuando nadie observa. Juan fue instruido a no sellar el mensaje. El Apocalipsis insiste en que esta revelación debía circular, incomodar y confrontar. Este bloque subraya que la verdad no fue diseñada para ser escondida ni suavizada. El tiempo del fin no cancela la responsabilidad de la hora. Mientras la historia continúa, la advertencia sigue activa. El silencio voluntario también es una decisión. Aquí se recuerda que conocer y callar tiene consecuencias. El texto declara que quien es injusto seguirá siéndolo, y quien es justo también. El Apocalipsis revela que llega un punto donde las decisiones se consolidan. Este bloque no habla de fatalismo, sino de madurez final. El carácter se solidifica. La historia avanza hacia coherencia total. No hay máscaras. Cada vida queda alineada con lo que eligió amar. El juicio no sorprende, confirma lo que ya era evidente. Se proclama una bendición para quienes guardan las palabras de esta profecía. El Apocalipsis no ofrece terror como incentivo, ofrece sentido. Este bloque destaca que la obediencia no es carga, es alineación con la realidad futura. Vivir a la luz del final transforma el presente. No se trata de perfección, sino de dirección. La bendición no espera al final de los tiempos, comienza en la conciencia de vivir con propósito eterno. Se advierte que nadie añada ni quite palabras. El Apocalipsis protege su mensaje de manipulación. Este bloque expone que alterar la verdad siempre ha sido tentación humana. Cambiar el mensaje es una forma de control. Aquí se establece un límite claro. La revelación no se negocia, no se adapta a conveniencia cultural. La fidelidad al contenido es presentada como acto de respeto, no de rigidez. La verdad completa es necesaria. La promesa se repite. Ciertamente vengo pronto. El Apocalipsis refuerza la urgencia sin ansiedad. Este bloque enseña que la espera correcta no es pasiva. Vivir preparados no significa vivir paralizados. La expectativa ordena prioridades. Lo temporal pierde dominio. Aquí se muestra que el mensaje final no busca miedo al futuro, sino enfoque en el presente. La cercanía del cumplimiento redefine lo que realmente importa. La respuesta humana es breve pero profunda. Amén. El Apocalipsis concluye con acuerdo, no con resistencia. Este bloque resalta que aceptar la verdad es un acto voluntario. No todos lo harán, pero la invitación permanece abierta. El cierre no es impuesto, es una afirmación consciente de esperanza. El amén no es resignación, es alineación. Significa confiar incluso cuando no todo se comprende. La gracia es la última palabra. El Apocalipsis termina donde todo comenzó, con favor inmerecido. Este bloque recuerda que incluso después del juicio, el mensaje central no cambia. La restauración es posible porque la gracia precede al final. No se trata de ganar acceso, sino de recibirlo. La historia humana no concluye con exigencia, concluye con ofrecimiento. La puerta permanece abierta hasta el último instante.
El silencio final no es vacío, es plenitud. El Apocalipsis cierra dejando espacio para la decisión personal. Este bloque no añade detalles, deja resonancia. La historia fue contada, la advertencia fue dada. Ahora cada oyente carga con lo escuchado. El final no es un punto, es una transición. La revelación termina, pero sus efectos continúan en cada vida que fue alcanzada por sus palabras. Así termina la visión, pero no el llamado. El Apocalipsis no fue escrito para cerrar debates, sino para abrir conciencias. Este bloque marca el cierre narrativo del guión documental. No hay música estridente ni explosión final, solo una verdad expuesta. El futuro ha sido revelado, pero el presente sigue abierto. Y en ese espacio entre lo anunciado y lo vivido, cada ser humano decide qué hacer con lo que sabe. Después de la visión queda el eco. El Apocalipsis no abandona al lector con respuestas cerradas, sino con responsabilidad activa. Este bloque recuerda que conocer el final no elimina la incertidumbre diaria. La fe no sustituye las decisiones, las orienta. Aquí se afirma que la revelación no fue entregada para expertos, sino para caminantes. Personas que avanzan sin verlo todo, pero que eligen cada día hacia dónde mirar y a quién seguir. La profecía no fue escrita para producir miedo constante, sino claridad. El Apocalipsis ordena el caos, mostrando que la historia no está a la deriva. Este bloque refuerza que incluso cuando el mundo parece descontrolado, existe una dirección invisible. No todo avance es progreso, ni toda caída es derrota. La visión final enseña a discernir, a no confundir ruido con verdad, a caminar con calma en medio de tiempos acelerados. Muchos leerán estas palabras como relato futuro, otros como metáfora. El Apocalipsis permite ambas miradas, pero exige una reacción. Este bloque subraya que la revelación no es pasiva. Ignorarla también es responder. La historia avanza con o sin atención. Aquí se recuerda que la neutralidad frente a la verdad es una ilusión. Cada postura, incluso el silencio, inclina el corazón hacia algún lado. El mensaje final no distingue épocas. El Apocalipsis atraviesa generaciones porque habla de patrones humanos repetidos. Poder, temor, esperanza, redención. Este bloque conecta el texto antiguo con el presente moderno, no como advertencia lejana, sino como espejo actual. La historia no se repite por falta de información, sino por resistencia al cambio. Aquí se plantea que entender el final puede transformar el ahora, si se permite. La visión concluye, pero la pregunta permanece. ¿Qué harás con lo revelado? El Apocalipsis no obliga a respuestas inmediatas, pero tampoco permite olvido cómodo. Este bloque enfatiza que la verdad escuchada pide espacio interior, no para angustiar, sino para reordenar prioridades. El conocimiento del destino redefine el valor del tiempo. Cada día se vuelve significativo cuando se entiende que la historia tiene un propósito final. No todos aceptarán el mensaje, y eso también fue previsto. El Apocalipsis nunca prometió unanimidad. Este bloque muestra que la verdad no depende de aprobación masiva. A lo largo de la historia, siempre fue minoría quien escuchó con atención. Aquí se refuerza que caminar con convicción no garantiza comodidad, pero sí coherencia. La fidelidad no se mide por aplausos, sino por constancia silenciosa.
La esperanza presentada no es ingenua. El Apocalipsis reconoce el sufrimiento, pero lo sitúa en contexto. Este bloque afirma que el dolor no es el capítulo final. Tiene límite, tiene fin. La visión no niega la oscuridad, la supera. Aquí se recuerda que resistir no es negar la realidad, es confiar en que no es definitiva. La esperanza se vuelve acto de resistencia consciente. La revelación termina, pero la fe comienza de nuevo cada día. El Apocalipsis no sustituye la relación viva, la profundiza. Este bloque destaca que conocer el desenlace no elimina la necesidad de confianza diaria. El camino sigue siendo recorrido paso a paso. No se vive del final, se camina hacia él. Y en ese trayecto, cada decisión pequeña adquiere peso eterno. La última imagen no es destrucción, es continuidad. El Apocalipsis cierra con una historia completa, no fragmentada. Este bloque afirma que todo lo vivido encuentra sentido en el final revelado. Nada fue inútil, ninguna espera fue vacía. La narrativa divina no desperdicia capítulos. Incluso los más oscuros prepararon el terreno para la restauración final. La historia termina entera. Así concluye el Apocalipsis, no con temor, sino con invitación. El futuro fue mostrado para iluminar el presente. Este documental no busca cerrar tu historia, sino abrir tu conciencia. El fin ha sido revelado, pero el ahora sigue en tus manos. Entre lo anunciado y lo vivido existe un espacio sagrado, la decisión. Y en ese espacio, cada ser humano escribe su respuesta final.